hermano Sagastume, aleluya, desde Paroma, bueno, aleluya, gloria a Dios. Y viene con la palabra de esta tarde, amén. Dios les bendiga, hermanos. Si ese aplauso fue para mí, está bien, pero si es para Jesucristo, déselo fuerte, fuerte. Gloria a Dios, gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Yo los veo bien motivados. Amén. Yo tengo una alabanza en mi corazón, aunque no soy cantante, pero la voy a sacar. Si usted se la sabe, acompáñenme, hermano. Amén. ¿Cuántos se vieron en el espejo hoy antes de salir? ¿Ninguno se vio en el espejo hoy? ¿Sí? ¿Se vieron en el espejo? Ahí después les digo. Amén. Ahí después les digo. Amén. Tengo una alabanza en mi corazón que quiero entonarla. Me quebranta porque yo sé que es una realidad. Es una realidad lo que este tema de esta alabanza dice. Amén. Si no le gusta, no se preocupe, no es para usted, es para el Creador de los cielos. Amén. Y si vivimos para
Damos gracias al Señor por el privilegio. Le saluda el arcángel, perdón, el serafín, perdón, el ángel, perdón, el apóstol. Estoy nervioso, hermano. Le saluda el siervo del Señor, humildemente. Amén. Mi nombre es Giovanni Sagastume, me acompaña mi esposa y mis hijas, por si no me conocían. Amén. Aleluya. Santo el Señor. Nos atacan los nervios, hermano, porque pararse en este lugar no es fácil. Sabemos que tenemos un compromiso con el Señor y con la iglesia, amén, de darle al pueblo lo que Dios quiere darle, amén. No traemos palabras humanas, sino palabras del Señor, amén. Y les voy a invitar, iglesia, que se pongan en pie y abran las escrituras en Éxodo capítulo 17 y versículo 11. Aleluya. Éxodo capítulo 17 y versículo 11, hermano. Amén. Gloria a Dios. Saludo a cada una de las visitas y a la casa, amén, que siempre está ahí ferviente en batalla, peleando la batalla. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Cuánto lo tienen, hermano? Amén. Éxodo capítulo 17, versículo 11 en adelante. Amén. Amén. La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia dice: amén. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro, y así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué hizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Inclinamos nuestro rostro y oramos, y le voy a pedir que me lleve oración. Amén. Señor y Padre nuestro, damos gracias, Señor, por el privilegio que tú me permites, Señor, de trazar tu palabra, oh Dios mío. Te pido, Padre Santo, que seas tú hablando a tu pueblo, oh Dios mío. No dejes, Señor, que aumente y que le quite a tu palabra, sino que tal y como tú la pusiste, Señor, en mi corazón, tú puedas también, Señor Jesucristo, repartir esta palabra, Señor, en cada corazón de mis hermanos, redarguyendo y exhortando a tu pueblo, Dios mío. Pon palabra en mi boca, oh Dios mío. Yo te pido, Señor, que pases un tizón encendido en mis labios, Padre, en el nombre de Jesús, ya que solamente soy un vaso que tú prefiriste hoy, Señor, usarlo para poder predicar tu palabra. Gracias, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tome asiento, hermano. Amén. Y dígale a su hermano: el poder de la iglesia. Amén. El poder de la iglesia no perece. Amén. Aleluya. Hermanos, excuso a mi pastor en esta tarde, ¿verdad? Porque tenía un compromiso. Y como siempre hay que estar preparados. Cuando el pastor me dice que traiga la palabra, siempre yo me pregunto dentro de mí: ¿estamos preparados o no estamos preparados? Y yo sé que un día, yo siempre sé de que él me va a decir: hermano, traiga la palabra. Entonces yo todos los días estoy metido en la palabra y orando y pidiéndole al Señor, porque yo sé que de repente le dicen a uno: traiga una palabra, ¿verdad? O si no, también en el trabajo. A veces hay personas que
que le preguntan a uno de que si uno es cristiano o que ellos quieren una palabra y hay que estar preparados para la palabra. Amén. ¿Y cuántos soldados que vemos en la iglesia, verdad? Tenemos que estar preparados para la palabra. Amén. En todo terreno. Hermano, me enfoqué en Moisés, en esta guerra que tenía con Amalek, porque Amalek en el Viejo Testamento fue un rey, ¿verdad? Que el pueblo de Israel necesitaba pasar por las tierras de Amalek para él poder cruzar y seguir el camino que el Señor le había encomendado a Moisés. Y Amalek no le permitió pasar por sus tierras, y Amalek le dijo a Israel que si el pueblo de Israel se atrevía a pasar por esas tierras, iba a haber guerra. Amén. Y hasta hoy, incluso en el día de hoy, podemos ver ese espíritu de odio que hay contra el pueblo de Israel, porque Amalek es un espíritu de odio hacia Israel como hacia el pueblo de Dios, la iglesia, cuando nosotros adoramos y bendecimos su nombre. Ese espíritu de Amalek, de odio y de rencor, de asesinato y de envidia, cuando nosotros proclamamos el nombre de Dios. Porque si nos damos cuenta que hay mucho en el mundo que le hacen guerra es a la iglesia, al Dios que nosotros adoramos. Ellos no se enfocan tanto en hacerle la guerra a Mahoma, al Corán, a la Biblia del Corán, al Islam o a Buda. Ellos no se enfocan en hacerle guerra a los mormones o hacerle la guerra a los testigos de Jehová, sino que el diablo está empeñado a hacerle la guerra a la iglesia. El diablo está empeñado a acabar con la iglesia. Ese es el destino que el diablo tiene para la iglesia, acabar con el pueblo de Dios, tanto como de Israel como a la iglesia. Es por eso que este espíritu de Amalek, de odio contra los cristianos, como podemos ver al otro lado del mundo, cómo están siendo quemados, están siendo asesinados, están siendo atormentados, están siendo triturados, están siendo asesinados. Ese espíritu de Amalek que el diablo ha puesto sobre la iglesia para que seamos destruidos. Hermano, el mundo se ha empeñado en hacerle la guerra a la iglesia. Yo me pregunto por qué tanto a la iglesia, ¿verdad? Y no a las otras religiones, como la iglesia católica o las otras religiones, ¿verdad? De Confucio, ¿verdad? O de otras religiones que van directamente hacia un abismo, sino que la guerra es especialmente y específicamente contra el pueblo de Dios, con todo aquel que proclama el nombre de Jesús. Amén. Y el diablo se ha empeñado en hacerle la guerra a la iglesia y ha tratado de traer artimañas y maquinaciones en contra de la iglesia. Entonces el diablo, como sabe que en la iglesia hay un mover del Espíritu Santo, el diablo se empeña en traer herejías, como en traer y atacar la Biblia. La Biblia, la palabra de Dios, ha sido atacada por mucho tiempo y quererla destruir, pero no han podido. Amén. Entonces, en este pasaje de la Biblia vemos que el pueblo de Israel, después de haber cruzado el Mar Rojo, se enfrenta con que tiene que pasar por ese lugar y enfrentar esa guerra contra Amalek. Cuando el pueblo de Israel emprende esta guerra y esta batalla, podemos ver que Moisés sube a la cumbre de una montaña y nuestro Dios le dice que lleve su vara y que alce sus manos, y que la palabra dice, relata que cuando Moisés tenía su vara levantada y con su mano levantada, el ejército de Dios prevalecía en la guerra. Vemos que Josué era el que estaba comandando al ejército de Israel.
y que cuando Moisés levantaba sus manos, el ejército de Israel prevalecía en la guerra y caían muchos soldados del ejército de Amalek. Amén. Pero llegó un momento en que Moisés se cansó. Llegó un momento en que ya no daba más las fuerzas de Moisés, porque Moisés estaba él solo levantando las manos, pero en eso se puso a ayudarle a Aarón a sostenerle de un lado una mano y el otro varón de Dios a sostenerle el otro lado. En cuanto lo sentaron en una roca, y lo que simboliza, voy a decirlo de esta manera, sentarlo sobre la roca, es que la iglesia está sentada sobre la roca, y la vara de Moisés lo que simboliza es la autoridad que tiene la iglesia sobre las huestes espirituales de maldad. Cuando la iglesia fue fundada, la iglesia fue comprada a través de su sangre poderosa, fue redimida, fue restaurada, y es una iglesia poderosa que va caminando porque está asentada, está fundamentada sobre la roca. Amén. Moisés, hermanos, dice que en esa póngale que solo con sostener la vara y mantenerla así no sé por cuántas horas, esa batalla fue bien intensa. Esa batalla duró, dicen que hasta que se puso el sol. Me imagino yo que esa batalla fue desde temprano, desde la mañana, donde Moisés no podía bajar sus brazos, porque cuando Moisés sentía que bajaba los brazos, caían soldados del ejército de Israel. Pero cuando Moisés miraba que los soldados caían, entonces Moisés empezaba a levantar sus brazos, y entonces el ejército de Israel empezaba a prevalecer y empezaba a avanzar y empezaba a luchar, empezaba a tener victoria y empezaban a caer los soldados. Pero cuando Moisés empezaba a decaer, entonces la iglesia empieza a decir: hay que levantar las manos para poder seguir peleando la batalla, hay que levantar las manos para poder obtener las victorias que el Señor Jesucristo nos ha dado ya. Porque déjeme decirle que el pueblo de Dios, la iglesia, ya tiene la victoria, ya obtuvo la victoria. Es el único ejército de Dios y de aquí, de este planeta Tierra, el único ejército que ya tiene la victoria en sus manos. Porque en aquella cruz donde nuestro Señor Jesucristo fue crucificado, dice que los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos y asignándole autoridad a la iglesia. Amén. Hermano, por eso vemos hoy en día que cuando vienen las dificultades a la iglesia, viene la persecución a la iglesia, viene el diablo queriendo destruir nuestro matrimonio, queriendo destruir nuestro hogar. Entonces es cuando nosotros tenemos que levantar nuestras manos y poder decir: el que al Dios que nosotros servimos, Él ya obtuvo la victoria en aquella cruz del Calvario. Y si esa victoria que Jesús obtuvo ahí, también nosotros tenemos esa victoria. Pero hay que pelear esa batalla. El diablo se ha empeñado en destruir la familia, lo que es el hogar. Porque si sabiendo el diablo que destruyendo la familia, el matrimonio es la base fundamental del ser humano en esta tierra. Por eso que el diablo se ha empeñado en destruir y maquinar sobre los matrimonios. Recuerdo no hace mucho que veníamos a la iglesia con mi esposa y el teléfono se lo habíamos dejado a Emily, el de ella, y ella me dijo: déjame tu teléfono porque tengo que llamar a Emily para recogerla. Entonces yo me quedé en la iglesia, y de pronto cuando terminó el servicio íbamos para casa. Ella me dice: ¿te llamaron? Digo: ¿o sí? ¿Quién te llamó? Una tal, fulana de tal. Digo: pues no sé qué quería, pues no sé. ¿Has hablado con él? No sé. Porque incluso unos días antes a mí me estuvieron llamando de privado. Pero rápidamente yo me quedé normal, porque el que nada debe, nada teme.
pero yo pude presentir que era una maquinación del diablo, porque pude ver en el rostro de ella cómo el diablo empezó a maquinar en la mente de ella. Pero yo me quedé sereno, yo me quedé tranquilo, y cuando la dejé en la casa, me dijo, no me vas a decir nada. Le digo, ¿y de qué te tengo que decir algo? Si yo no he hecho nada. Aquí el único que yo veo que está haciendo algo es el diablo. Aquí el único que veo yo que está maquinando es el diablo. Amén. Entonces yo le dije a ella con estas palabras: ¿tú piensas que yo soy tan bruto para perder mi salvación por algo que no vale la pena? ¿Tú piensas que yo soy tan ingenuo para perder mi salvación por algo que no vale la pena? Entonces ella entendió, y solamente dije, mírame, ¿piensas que yo soy tan bruto o tan ingenuo, o no sé cómo me pudiera decir de esa manera? Perdón la palabra, pero no hay cómo expresarme. Me enojé tanto, pero no con ella, sino porque yo sabía que detrás de ella había algo que el diablo había maquinado. Y de esa manera el diablo empieza a maquinar sobre muchos hogares, dándole cabida a la mente, dándole cabida a lo que el diablo ha puesto en la mente. Porque a veces el diablo usa incluso a muchos de los que están en la iglesia para hacer de estorbo para algunos que están aquí mismo en la iglesia también. ¿Piensan que vale la pena? ¿Vale la pena? ¿Vale la pena cometer un pecado? ¿Vale la pena hacer algo indebido y perder nuestra salvación? ¿Piensan que vale la pena el mundo y lo que el mundo ofrece a lo que Dios ofrece? No vale la pena. Nada de lo que el mundo ofrece vale la pena a lo que un día allá sentado a la par de nuestro Señor Jesucristo estemos nosotros en esas bodas del Cordero, hermano. Nada de lo que el mundo ofrezca vale la pena. Por eso que Dios ha llamado a ser un soldado y a permanecer firmes y a fortalecernos en el poder de su fuerza. Por eso tenemos que discernir de dónde vienen esos ataques, porque el diablo se ha empeñado en destruir los matrimonios, se ha empeñado en levantar contiendas, se ha empeñado en levantar envidia, se ha empeñado en meter cualquier clase de cizaña para que unos a otros nos destruyamos. Cuando el diablo empieza a actuar de esa forma, yo pude percibir lo que el diablo quería hacer, pero no le di lugar. Porque la Biblia nos enseña. ¿Sabía usted que la Biblia es un manual de guerra? Este es un manual de guerra espiritual, de guerra de la iglesia. ¿Cómo es enfrentarnos a una guerra espiritual? Porque el campo de batalla primeramente es en la mente. Si usted no puede lidiar con pensamientos que no son suyos, sino que el enemigo pone los dardos de fuego del maligno. Amén, hermano. Entonces, yo me enfoco en las manos de Moisés. ¿Qué es lo que significa en el estar parado y sostener sus manos arriba? Victoria. Sostener las manos a pesar de la prueba arriba significa que está en victoria. Porque cuando vemos que Moisés estaba decayendo, lo que hicieron fue sentarlo sobre la roca, pero las manos no las podía bajar, porque cuando él bajaba las manos, muchos de los soldados caían y el pueblo empezaba a perecer. Moisés era un siervo del Señor que estaba lleno del Espíritu Santo, con tantos prodigios que hacía. Pero cuando nosotros vemos a nuestro hermano que está siendo atribulado por el enemigo, no le ayudamos a levantar las manos.
no le ayudamos a darle una palabra de consuelo, una palabra de ánimo para levantarlo. Por eso es donde ahí el diablo se mete. Amén. Ahí es donde el enemigo se mete, porque cuando vemos que el Señor empieza a levantar líderes o a levantar hermanos que quieren servirle al Señor, el diablo siempre se va a levantar. Aleluya. ¿Quién vive? El enemigo se ha empeñado en acabar con el ejército del Señor. Por eso que yo no sé si a usted le apareciera el diablo, que el Señor lo reprenda en su casa después de este culto, a eso de la noche, cuando usted se levante al baño y usted pasa de una pasadita por la sala y lo encuentre sentado y que le diga: hey, vos, mira para acá, Satanás, hey, ¿no viste al predicador hoy? Ese tal hermano Giovanni que me estaba sacando a luz. Sí, él predicó. Y vos estabas de acuerdo con él, ¿verdad? Yo estaba ahí, pero yo no dije nada. Sí, yo te vi. No, pero sí, decías amén. No, yo no dije amén. Imagínense que el diablo se le aparezca en la sala. Estaban de acuerdo con Giovanni, ¿verdad? Como él me estaba sacando a luz, ¿verdad? No, yo llegué ahí, pero yo no dije amén. Yo no dije aleluya. ¿Sabe que cuando uno abre la boca para expulsar al diablo, hermano? Imagínese que usted lo vea sentado ahí. No, yo voy al culto, pero yo no estoy de acuerdo en todo. Santo Dios. Imagínense que se lo fue ahí. ¿Verdad que Giovanni estuvo hablando de mí ahí? Él dijo muchas cosas, pero yo no dije nada. Sí. Yo te oí decir amén. No. Yo me meneaba la boca, pero un chicle que tenía. Sí. Querían los hermanos. ¿Será que por eso yo les hice una pregunta? ¿Se vieron en el espejo hoy antes de salir? ¿Cómo se vieron? ¿Chulos? Por eso les pregunto que si el diablo les aparece, ¿qué van a hacer ustedes? ¿Ah? Reprenderlo, sacar las armas. Entonces por eso usted no dice amén en la iglesia, porque el diablo tiene cheros, entonces tiene amigos en la iglesia. Porque si le pregunta que yo lo estoy sacando a luz al diablo y sacando las artimañas del diablo, y el diablo le va a decir: ¿estabas de acuerdo con Giovanni? Yo te vi. Sí, ¿y qué? Satanás, fuera de mi casa, ¿verdad? Pero es que el diablo maquina de esa manera. El diablo maquina sobre la mente del ser humano. Usted piensa de que todas estas inmoralidades que vemos vienen de solamente del ser humano. No, tiene que haber una maquinación del diablo. El diablo es el príncipe de este mundo. Él es el que gobierna este mundo, y él es el que inventa tantas armas. Él se inventa tantas cosas para destruir al ser humano. Él va en contra de todo lo que la palabra de Dios dice. Amén. ¿Quién vive? Por eso le digo yo, hermano, que
nosotros no somos cualquier cosa. Nosotros somos hijos de Dios. Tenemos poder. A la iglesia se le ha dado poder. A la iglesia se le ha dado el Espíritu Santo lleno de poder para combatir con las armas de nuestra milicia. No son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. ¿Cuáles son esas armas? Hay armas que el cristiano no las sabe usar, porque en la oración está el poder, en el ayuno está el poder, en la vigilia está el poder, amén, en la integridad está el poder, en el hacer las cosas que a Dios le agrada está el poder, en el hacer la voluntad de Dios está el poder de Dios. ¿Cuántos recuerdan ese pasaje de la Biblia en Hechos capítulo 1 y versículo 8? La palabra del Señor dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y recibiréis poder. Y recibiréis poder. Y recibiréis poder. Y recibiréis poder. Hay que llenarse del poder de Dios. Hay que llenarse del Espíritu Santo. Hay que llenarnos del poder de Dios. Hay que llenarnos del poder de Dios. Una iglesia sin el Espíritu Santo, déjeme decirle que es un club social. Una iglesia sin el Espíritu Santo es una guarida de demonios. Una iglesia donde no está el Espíritu Santo es cueva de demonios, porque no tiene poder. Por eso el Maestro Jesús les dijo: recibiréis poder. En el aposento alto, cuando ellos estaban juntos y unánimes, dice que desde el cielo se oyó como un estruendo, como un silbido, donde descendió el poder de Dios. Y dice que todos empezaron a hablar en lenguas, pero ellos no se menearon de ahí. Los discípulos, los apóstoles, no se menearon de ahí. Habían aproximados 120. No se menearon ahí. Estaban todos juntos y unánimes. Y hablaréis nuevas lenguas. Es otra arma poderosa que el Señor nos ha dado. Las lenguas son poderosas también. No lo tuvieron los profetas en el Antiguo Testamento, pero lo dejó en este tiempo de la gracia. Las nuevas lenguas son las armas de nuestra milicia. No son carnales, son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Se nos ha dado armas. Las lenguas son armas. Y estas señales os seguirán a la iglesia. En mi nombre echaréis fuera demonios. ¿Cuántos están preparados cuando se les presente un caso de esos? ¿Verdad? ¿Cuántos estamos preparados? Usted no ha oído que cuando vienen amigos o cuando usted está evangelizando dice: es que en este momento yo no estoy preparado. ¿Quién de ustedes estaba preparado cuando vino a los caminos del Señor? No estábamos preparados, sino que decidimos venir así como estábamos. ¿Por qué? Porque ya habíamos buscado métodos, ya habíamos buscado muchos lugares de donde no podíamos
nosotros salir. Por eso el diablo se ha empeñado donde dice, bueno, a la iglesia no se le puede engañar de que existe un Dios. Sí, no se le puede engañar en eso. Ellos están muy metidos y saben de que hay un Dios. No se le puede engañar a la iglesia de que Jesús, el Hijo de Dios, murió por ellos y resucitó. No se le puede engañar a la iglesia de ellos. No, la palabra de Dios lo que podemos hacer es extorsionarla. Entonces viene el diablo y empieza a extorsionar la palabra de Dios para que muchos caigan en sus herejías, como hay muchos predicadores que predican muchas cosas que no son bíblicas. Entonces el diablo se ha empeñado en hacerle la guerra a la iglesia, pero la iglesia no ha puesto atención en cómo maquina el diablo, en cómo el diablo empieza a maquinar contra nosotros. Como cuando usted empieza a buscar más del Señor, va a tener más lucha y más prueba. Pero es ahí donde la prueba y donde la fe de nosotros va creciendo. Amén. ¿Quién vive? Por eso usted ve que hay iglesias muertas, iglesias donde no se siente el Espíritu Santo, donde no se menea el poder de Dios. Usted va a la iglesia y sale peor, o sale criticando al predicador, o sale criticando al que estaba sentado a la par suya, porque nada le agrada, nada le gusta. Volvió a tirar ese hermano ahorita. Sí, volvió a tirar. Salimos criticando, salimos rebuznando, salimos diciendo de todo y no salimos edificados. En estas reuniones es donde se aprende a combatir contra las fuerzas del mal, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra huestes, contra espíritus de maldad, contra los gobernadores de maldad. La iglesia tiene que entender que tenemos un enemigo a muerte. Nuestro enemigo es a muerte. Esta iglesia no puede bajar la guardia. Esta iglesia no tiene ni por qué bajar la guardia. No podemos descuidarnos, porque en el pequeño descuido que nosotros tenemos, el diablo empieza a atacar de esa manera. Usted le abre un ojito así y por ahí se mete. Por cualquier lado. Yo no puedo decirle a usted que el Señor lo va a bendecir si usted vive en pecado. Yo no le puedo decir que el Señor va a hacer milagros en su vida si usted todavía no ha dejado la mundanalidad ni el pecado. Yo no puedo decirle que el Señor va a restaurar su hogar si usted todavía sigue rebelde. Ese era el problema de Israel siempre, la rebeldía contra el Dios. Pero yo creo que aquí no hay ningún rebelde, ¿verdad? ¿O vieron la novela Rebelde? Tremendo, el diablo ataca. El diablo mismo, hasta por la televisión entra, ¿no? Por la radio. Amén, iglesia. Santo Dios. ¿Quién vive? Y a su nombre y su iglesia. ¿Cuántos saben que nuestro Dios está vivo? ¿En serio está vivo? ¿Y la iglesia está viva? ¿En serio está viva? Santo Dios. Aleluya. Hermano, esa guerra fue intensa. Miren, Moisés desde la mañana, yo creo, no dice la hora, ¿verdad? Pero dice que desde que se escondió el sol, las manos de Moisés estaban arriba. La vara que él tenía era la autoridad, ¿verdad? Eso es lo que simboliza la vara, que tenía autoridad para tener las manos arriba y poder prevalecer. El ejército del Señor iba peleando, pero cuando Moisés empezaba a decaer, empezaba a sentir que las fuerzas ya no le daban, entonces vino Aarón y vino el otro siervo del Señor a levantarle las manos. Es por eso que usted mire al que está a la par y que le diga, cuando usted tenga problemas, llámeme. Cuando usted tenga angustia, pida mi oración, porque dice que la oración de dos puede más. Amén. Una cuerda con tres dobleces es
Es por eso que cuando usted viene a adorar al Señor, usted no ha visto que en otras iglesias casi no hay libertad de adoración. Usted llega y sale igual, sale peor, creo yo, porque los demonios que tiene a la paz le pasaron a usted. ¿Sí? Hay iglesias que donde usted no puede ni levantar las manos. Hay iglesias donde usted adora, pero hay una opresión diabólica, satánica, que le impide entrar en la presencia del Señor. Porque hay pastores que están predicando en adulterio, en fornicación. Hay pastores que están en pecado y así llevan la iglesia. Hay pastores que no tocan el pecado. Por eso que cuando usted va a esas iglesias, usted ve que es un club social. Estaba viendo por las noticias que en Brasil acaban de abrir un bar cristiano evangélico, donde usted puede llegar, bailar, danzar, le llaman ellos, pero ahí es pura pachanga. Puede pedir sus tragos y todo normal, y se puede ir al infierno también ahí mismo. En Brasil tienen más de 56 iglesias homosexuales, pastores homosexuales. Estamos viviendo los últimos tiempos. Piensa que nosotros tenemos que aprender a valorar el tiempo, a evangelizar. Una iglesia que no evangeliza no está en nada. Una iglesia que no tiene visión no está en nada. Una iglesia que no empieza a marchar de la mano todos juntos no está en nada. Una iglesia sin el Espíritu Santo está muerta. Dice que vive, pero está muerta. Tenemos que levantar nuestras manos. Tenemos que levantar nuestras manos. Tenemos que adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Tenemos que hacerle la guerra al diablo. Tenemos que hacerle la guerra al diablo. Si usted fue llamado para venir a este lugar, no fue para venir a sentarse, fue para venir a capacitarse, para llenarse del poder de Dios. Tiene que aprender a usar las armas. ¿Cuántos de ustedes dicen decir amar a Dios? ¿O cuántos me voy a incluir, decimos amar a Dios y no nos ponemos a cuenta con Él? El evangelio es arrepentidos y convertidos. Nosotros no es que nos creamos santulones, no es que nos creamos más que los otros. Si esto es por gracia, aquí no es que predicamos por vanagloria o predicamos para creernos más, no, aquí es por misericordia, es porque Dios nos ha llamado. Aquí no es por bebida, no es por dinero, no es por competencia, aquí es por la mano de Dios. Aquí es para advertirle a la iglesia que los tiempos que estamos viviendo no son tiempos buenos, son principios de dolores. Es hora de que ya no perdamos el tiempo. Mirad que los tiempos son malos, hay que aprovecharlos, hay que evangelizar, hay que salir a la calle. Hay muchas almas que se están perdiendo. Somos la luz del mundo. Iglesia, hay que entender que el compañero de trabajo que está a la par necesita de Dios. Rescátelo de las llamas de fuego. No podemos perder el tiempo. Juan el Bautista dijo: arrepentidos y convertidos. Yo a la verdad os bautizo con agua, pero viene uno más grande que yo, que ese os bautizará con poder y fuego. Y fuego. Llénese del poder de Dios, poder y fuego. Pero muchos predicadores, muchos pastores, muchos ministros se pelean uno el otro, que uno predica mejor, que el otro predica mejor. Aquí no es por competencia, aquí es predicar el evangelio para ponernos a cuentas con el maestro. Aquí tenemos que ver cómo estamos delante del Señor, que cuando suene esa trompeta podamos decir nosotros: heme aquí, Señor, nos vamos con Él. Pero muchos se han dedicado a tirarse uno al otro. Muchos hablan de tantas cosas que son antibíblicas.
La otra vez estábamos viendo también en noticias cristianas, más que todo eso se está dando en Brasil, con un montón de escobas, no para que las suegras huelen, ¿verdad? Sino que le llaman la escoba ungida. Eso es brujería. Orando por las escobas para que usted barra en su casa y saque todos esos demonios fuera. Imagínense hasta dónde estamos llegando. La unción de la silla, la unción de la gasolina, del cigarro. Hay un tipo que apóstol no sé qué, que prende un cigarro y en el altar pone a muchos y les empieza a que fumen un cigarro y empieza supuestamente a liberarlos. ¿Se dan cuenta los tiempos que estamos viviendo? ¿Cuándo nos íbamos a imaginar nosotros ver todas estas cosas en la iglesia del Señor? ¿No cree usted que estamos perdiendo el tiempo? Sin un plan de trabajo la iglesia no camina. Sin un plan de trabajo, si no hay visión, la iglesia no camina. La iglesia tiene que tener un plan de trabajo, porque el reino de Dios se tiene que expandir. Tenemos que tirar la atarraya y pescar y traer. No podemos estar de esa manera. Somos un ejército, pero lo que pasa es que uno contra el otro, uno se tira al otro, uno esto, uno el otro, al uno no le gusta esto, al otro no le agrada esto, y la presencia de Dios no la ve, porque está más involucrado en lo que hizo el hermano, no le gustó. Y la presencia del Señor no la vinieron a buscar. Amén, iglesia. Amén, iglesia. ¿Verdad que tenemos un Dios vivo? Denle un batido de palmas si Él vive entonces. Si Él no está muerto. Yo siempre les he dicho que, miren, en los funerales hasta lloran. La iglesia ya ni llora. Hay iglesias muertas. Hay un ataque demoníaco especialmente para las iglesias. Para las iglesias. Por eso que cuando usted ve que no puede entrar al lugar santísimo cuando se está dando la alabanza, ¿verdad? ¿Por qué es? Pero yo no siento eso aquí. Yo sé que aquí se mueve el poder de Dios. Yo sé que aquí se derrama el poder de Dios. Yo sé que aquí se mueve porque yo lo siento. Yo puedo sentirlo. Aquí se mueve y hay un espíritu de adoración a Dios. Aquí el poder de Dios se mueve. Pero hay lugares donde no se mueve, donde el poder de Dios se quiere manifestar y ¡pum!, lo apaga. ¿Será esa clase del ejército que Dios quiere? El Señor es el dueño del tiempo. Nosotros no podemos ponerle tiempo al Señor. Usted sabe que los institutos enseñan a predicar 45 minutos. Yo en ningún lado de la Biblia encuentro 45 minutos, ni 30 minutos, ni una hora. Yo recuerdo cuando Jesús estaba predicando y le dio de comer a los 5,000 varones, no contando las mujeres y los niños. Dice, ya hace 3 días que están conmigo y no os quiero mandar así en ayunas porque van a caer, se van a desmayar. Hace 3 días que están conmigo y la gente no se quería ir, pero ahora no podemos estar viendo los 40 minutos o 45 minutos porque ya se quieren ir. Amén, iglesia. Hace 3 días que están conmigo. Eso es lo que enseñan en los institutos. 45 minutos de prédica. La Biblia no habla de tiempo, sino que el tiempo es del Señor. Cuando el Espíritu Santo quiere hablar, le habla a uno, le habla al otro, y 6:50, y si quiere tomar 10 minutos por cada uno de esos 50, allá Dios. ¿Quién es el que más? Si la iglesia es de Él. La iglesia es de Él. La iglesia es de Él. Y Él está vivo. Él no está muerto. Él no está muerto. Gracias, hermano.
Somos un ejército llamado a pelear y recibiréis poder. Fueron invertidos, vestidos de poder de Dios. Miren que los discípulos no salieron de ahí hasta que fueran llenos del poder de Dios. Entonces empezaron a hacer maravillas, empezaron a sanar, empezaron a predicar. Ninguno de ahí salió antes. Y yo me imagino que tal vez eran más de 120, porque ya iban tal vez como una semana en ayuno. Ese es mi deseo y mi sueño, que todos lo dejamos como una semana en ayuno o 40 días, no sé, se aguantaba. Yo recuerdo que en Guatemala hacíamos eso, nos íbamos a la montaña y decíamos, nos vamos de retiro. Pero ustedes el retiro que encuentran aquí es de sándwich, Coca-Cola, carne asada, con chilmol, con todo eso. Esos son los retiros de Estados Unidos. Yo recuerdo, ¿sí? ¿Se acuerdan cómo nació el retiro de allá de aquella iglesia? Nació porque yo quería un retiro y le dije, hermana, yo quiero un retiro, pero que nos vayamos a la montaña 3 días. Oh, ¿y hay retiros aquí? Sí, aquí hay retiros, pero entonces podemos hacer un retiro con... No, hermano, es que usted está confundido. Aquí los retiros son con Coca-Cola, con carne, con sándwich, No, digo, esos no son retiros para mí. Retiros para mí son apartarse uno de todo, del celular, de todo, apartarnos de todo, lo malo, de todo, y estar en comunión con el Creador. Eso para mí es retiro. Lo que hizo Moisés, apartarse con el Señor. Dice que Moisés, cuando bajó, resplandecía su rostro, tenía que cubrirse con un velo porque no podían verlo. ¿Será que nosotros podemos llegar a esa plenitud? ¿No es el mismo Dios? ¿No es el mismo Dios de Abraham, de Jacob y de Isaac el que nosotros servimos? Entonces creo que necesitamos nosotros, primeramente que todo, ponernos a cuentas con el Señor y después entregarnos. Es que yo no sé qué afán, el afán de construir. Hay mucho afán de construir, de vender, de comprar, de adquirir riqueza material, de trabajo. Hay mucho por qué abarcar. Y lo espiritual, muchos venimos con sueños de casa, carro, papeles, ¿verdad? Muchos nos quedamos con todas esas promesas trancadas en la frontera, porque cuando cruzamos esa frontera se acabaron aquellas promesas que dijimos: Señor, si yo logro pasar, yo no voy a dejar a mi madrecita que le falte nada, yo no voy a dejar de servirte, yo voy a servirte, te prometo que voy a entregarme, mi familia y yo voy a estar al pendiente de la iglesia, voy a obrar en tu iglesia. Esas promesas se quedaron trabadas allá en la frontera. ¿Cuántos no prometimos cuando entramos? Pero no es hasta cuando el Señor nos jala la cuerda, no es hasta cuando el Señor nos empieza a jalar y a llamar, que nosotros sentamos cabeza. Pero sin embargo hay muchos que se han olvidado, que tienen familia, que tienen abuelo, que tienen madre y padre y hermano, que necesitan de que nosotros también le mandemos una ofrenda, que apoyemos a las iglesias que están allá, que necesitan también que nosotros le metamos el hombro, le metamos la mano. Allá hay iglesias que no pueden celebrar cultos porque no tienen luz o porque no tienen aparatos. Pero no podemos darle ni siquiera al pastor que lleva la obra del Señor, porque aquí nos acomodamos, aquí sentimos todo rico. Por eso la iglesia americana, la iglesia de Estados Unidos, todo es material. Le inculcan eso al creyente, al cristiano, al que viene entrando por la iglesia, le inculcan todo lo material, pero no le enseñan a orar, no le enseñan a combatir, no le enseñan a arrodillarse, no le enseñan a ayunar, no le enseñan a vigilar, no le enseñan a predicar y a discipular, a evangelizar. Esas son las armas que la iglesia y el ejército que Dios necesita. Dios no necesita aquí psicólogos, Él no está llamando a políticos. Dios nos está llamando. Fuimos nosotros llamados de lo más vil y menospreciado del mundo.
de la basura me sacó a mí el Señor. ¿Y cómo pues que nos acomodamos tan fácil? Recuerdo lo que se los conté una vez, cuando yo trabajando a la hora de lunch fui a la tienda y recuerdo que había un vagabundo, un borrachito, apestoso, feo, cholco, barbón, viejo, todo baboso. Pero cuando yo lo vi, me conmovió tanto que la voz del Espíritu Santo me dijo: así te quería ver el diablo a ti, así te quería destruir el diablo a ti. Cuando yo oí esa voz del Espíritu Santo, yo fui y me acerqué a él. Él estaba tirado afuera de la tienda y me acerqué y lo abracé y empecé a hablar con él. Y de lo poco que le podía entender era que sí, él había sido cristiano, que tenía una poca familia, pero casi no podía entenderle. Pero yo empecé a llorar y lo abracé y la gente se me quedaba viendo. ¿Y a este qué le pasa? Y este no le da asco, como huele, como hiede, daban ganas de vomitar. Pero a mí no me importó, porque yo le di una palabra que le dije: el Señor te va a levantar, porque tú conoces que hay un creador de los cielos y de la tierra, que Él es el único que cambia los hombres y el corazón del ser humano. A mí no me importó, a mí no me importó lo que diga la gente, a mí no me importa lo que diga el mundo de mí, a mí no me importa lo que me diga, no me importa el vecino que me señale, no me importa que hablen de mí. Yo sé quién me llamó, yo sé de dónde me sacó. Al que yo tengo que darle cuenta es a mi Creador. Hermano, esa voz del Espíritu Santo decía: así te quería hacer el diablo contigo. Por eso yo no puedo bajar mi ritmo. Yo no puedo bajar el ritmo. Hay algo en mí que no me deja bajar el ritmo. No puedo bajar la guardia, porque el enemigo ha querido atentar contra mi hogar, contra mi familia. El Señor nos ha hablado por medio de sueños. El Señor nos ha puesto a que sigamos peleando y sigamos batallando, porque yo he visto que el enemigo ha querido entrar a mi casa, ha querido tirarme un animal muerto. Lo pude ver por visión y lo puso enfrente de la puerta de mi casa. Puso un sello arriba de mi casa con un símbolo satánico. Pero yo empecé a clamar: el Dios que yo tengo es varón de guerra. Jesucristo es varón de guerra. Él me llamó y Él va delante de mí. Él es el que está peleando por mí. Yo no tengo miedo del diablo, yo tengo miedo de aquel que me llamó, de obrar mal a él. Pero el Señor dice: y seréis revestidos, llenos del poder de Dios. Por eso, hermano, que cuando miramos a un líder, miramos a la enseñanza que nos da Moisés en este pasaje, es de que cuando miramos a alguien que está bajando las manos, ponte a la par de él y ayúdale a levantarle las manos. Ayuda a orar con él por la situación que está pasando. Ayúdale, levántale las manos también. Levántale las manos también. Levántale. Es tu hermano en Cristo, es tu hermano en Cristo, es tu hermano, es tu hermano. Por eso, hermano, que yo estoy agradecido con el Señor por lo que hizo conmigo, y más agradecido porque yo sé que en esta iglesia hay una libertad de adoración, hay una libertad donde el Espíritu Santo se mueve, hermano. Pero hay lugares, y aquí también a veces, que mire, que hay gente que le da vergüenza abrir la boca y darle un gloria a Dios y decir al Señor: te amo, aquí estoy. Sí, hay gente así. Hay gente que no puede ni cerrar los ojos. Hay gente que no puede alabar al Señor. ¿Ustedes se vieron en el espejo? ¿Están seguros? ¿Están seguros que se vieron en el espejo antes de salir? Aleluya, aleluya. ¿Quién vive, hermano? Cuando regrese, mírese en el espejo otra vez.
Y después me va a decir, hermano, ahora entendí. Se lo dejo de tarea. Amén. No han entendido hasta que se miren en el espejo otra vez. Santo hermano, ¿quién vive, hermano? ¿Cuántos están gozosos? Va que nuestro Señor es real. ¿A qué Él es real? ¿A cuántos Dios les ha salvado la vida? ¿A cuántos nos ha hecho milagros? Usted sabe por qué aquí no hay testimonios de que el Señor sanó a tal hermano que padecía de tal cosa. Porque aquí no hay enfermos. Gracias a Dios. ¿Sabe por qué? Porque aquí se mueve el poder de Dios. El Señor no quiere enfermos. Aquí por eso no hay testimonio de enfermos, porque aquí todos estamos sanos para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Todos estamos sanos. Todos estamos sanos. Tenemos salud, tenemos trabajo, tenemos familia, tenemos el pan en casa, tenemos la refrigeradora. Por eso no damos testimonio de cualquier enfermedad. Algún día se va a parar alguien que el Señor va a obrar, pero aquí lo que habemos son sanos. Aquí no, esto no es ninguna teletón, ¿verdad? Por eso la otra vez les decía que yo conocía mudos que querían hablar. Porque cuando la iglesia habla, pronuncia el nombre de Dios, empieza a alabar a Dios, algo tiene que pasar en el mundo espiritual. Algo tiene que pasar cuando la iglesia alaba al Señor. Algo está pasando cuando la iglesia alaba al Señor. Algo sucede en la atmósfera espiritual cuando la iglesia abre la boca y bendice al Señor. Algo pasa que nosotros no nos damos cuenta, pero lo sentimos. ¿Cuántos de ustedes cuando quieren orar no tienen esa convicción de entrar y penetrar en la oración? Porque hay un impedimento, hay una acechanza del enemigo, hay opresión, que cuando usted está orando, usted está pensando en otra cosa. Empieza a pensar en el trabajo, empieza a pensar en la esposa, empieza a pensar qué está haciendo mi esposo, en dónde están mis hijos. No nos concentramos. Esa oración no pasa ni del techo. No pasa. Y recibiréis poder en la oración. Y recibiréis poder. Entonces darán testimonio allá afuera, en su trabajo, allá con su familia, con el vecino. Y recibiréis poder. Qué feo es cuando hablan de un medio cristiano. Estaba hablando ahí en el edificio con alguien que supuestamente es cristiano, que va a la iglesia, y empezamos a hablar del carro, de algunas partes de un carro, y las palabras que él me decían eran más grandes que las de él, que con unas tremendas palabrotas, siendo cristiano, semejantes palabrotas más grandes que él, y él es más grande que yo. Palabrotas, siendo cristiano. ¿O será que solamente tienen el título de cristiano? Es que todo el mundo dice ser hoy, yo soy cristiano. Todo el mundo dice, yo soy cristiano. Pero no saben lo que significa ser cristiano. Un seguidor de Cristo. Uno que vive conforme a la palabra. Yo puedo predicar aquí de muchas cosas y puedo predicarte, pero no es una cosa predicar y hablarlo y decirlo, sino vivirlo. Vivirlo es una cosa y decirlo es otra. Muchos dicen soy cristiano, pero esta clase de cristianos al Señor les da asco, porque la palabra dice que los vomitaré de mi boca porque son tibios. Tremendas palabrotas. Santo Dios. Cristiano. ¿A cuánto les gusta el fútbol? ¿O les gustaba? Hagamos de cuenta que ahorita echó un gol el Barcelona. ¿Cómo gritarían ahorita?
Va, pues el Real Madrid. Pero en la iglesia no se oye ni un gloria a Dios. Pero si que fuera allá, viendo el partido, hasta brinca de deporte. Tremendo gol, ¿verdad? Y pasan hablando toda la semana de eso. Sí. A todos nos gustó el fútbol, yo me incluyo, sí. ¿Cuántas horas nos perdíamos ahí? 2, 3 horas. Y oramos 2 segundos. Gracias, Señor, por la comida, amén. ¿Es la verdad o no? ¿De quién es eso? Y queremos recibir poder. Por eso que la iglesia ahora nos podemos comparar con la iglesia primitiva, donde la sombra de Pedro sanaba a los enfermos, sacaban a los enfermos a la calle, a la banqueta, donde pasaba Pedro y solo la sombra de Pedro levantaba al paralítico, le daba vida a aquello que estaba muerto. No le digo pues que como no cayó gol de ningún equipo, no hay ni un gol ni una bulla. Hay más alabanza en un funeral, porque allá está llora. Hay más alabanza. Hay más alabanza en otro lado. Pero en la iglesia no hay alabanza. ¿Por qué no hay alabanza? Eso es lo que pasa. Porque no queremos aprender a usar nuestras armas. Cuando viene la prueba, salimos corriendo. Cuando viene la prueba, lo primero que hacemos es quedarnos en la casa. Cuando sabe que aquí está donde nosotros recibimos del poder de Dios. Aquí está donde Dios nos habla. Pero a veces no queremos oír la verdad. Pero la verdad hay que decirla. Porque yo no me voy a parar aquí a hablar mentiras, ni hablarle otra cosa que el Señor no me ponga. Amén, iglesia. Amén, iglesia. Santo Dios. Aleluya. Te adoramos, Señor. Gloria a Dios. Vamos a invitar, hermanos, que se pongan en pie. Vamos a hacer los pedidos. O no sé. Vamos a orar para que el Señor rompa cadenas, hermano. Hay muchas personas, hermanos, que están pasando por muchas pruebas, por mucha tribulación en los hogares, en los matrimonios. El diablo ha querido destruir muchos matrimonios. El diablo ha querido hacer de las suyas, hermano. El diablo se ha empeñado en querer hacerle daño a las familias. Oh, iglesia, ¿me puede ayudar, iglesia, a orar? ¿Me puede ayudar a combatir contra las fuerzas del mal? A poder reprender